Ya está. ¿Ya? Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos aquí grabando este mensaje que el Señor nos daba porque pues todos sabemos que estamos ahorita en pruebas difíciles, la iglesia, el mundo, pero también la iglesia ahora nos tocó a nosotros, sabemos, y pues lo único que nos da consolación es la palabra de Dios. Todos tenemos algún enfermo y pues yo le doy gracias a Dios. Me cuesta trabajo a mí reconocer, es un mensaje sobre la voluntad de Dios, es aceptar la voluntad de Dios, es parte de la obra de Dios en nosotros, y voy a tratar ese mensaje y que pues que Dios nos los bendiga mucho, hermanitos, y esperamos que Dios obre pronto en esta situación conforme a su voluntad. Voy a leer este versículo primero porque dice que la voluntad de Dios es siempre y siempre es y será, en primer lugar, buena, perfecta, santa, soberana y libre. Es la voluntad de Dios, siempre estará sobre la voluntad del hombre y de todo lo que Dios creó. Pero voy a leer estos versículos para empezar. Apocalipsis 4:10. En el cielo, esta es una visión celestial, los 24 ancianos se postran del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí están ellos mismos reconociendo ya en el cielo, ¿verdad?, todo lo que Dios hizo, pero vamos más allá. Dice, tú creaste por tu voluntad, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La voluntad de Dios. Y aquí lo vemos desde el principio, vemos cómo la voluntad de Dios para con el hombre y para su creación, lo vemos desde la creación. ¿Qué voluntad hubo para crear todas las cosas como son antes o aparte de la de Dios? O sea, ¿qué voluntad se manifestó al principio? En la creación no había nada más que la voluntad de Dios, y la forma en la que hizo todo, nadie pudo determinar o decir cómo hiciera el Señor las cosas. Fue soberana su voluntad para crear todas las cosas. ¿Quién determinó, propuso hacerlas con todos? Su universo. Solo fue la voluntad soberana, buena, porque dice que todo lo creó bueno, bueno en gran manera. Todo lo que Dios creó y lo que ha hecho ha sido bueno, porque viene de su voluntad. Ahora, aquí yo quiero tomar un punto importante. Todos podemos aceptar, ¿verdad?, que la creación, cuando fue hecha conforme a la voluntad, a la sabiduría, al poder, a todo lo que Dios quiso hacer. Increíble, ¿verdad? Porque nadie le dijo cómo hacer las cosas, de qué forma, de qué manera. Él determinó a los animales, la creación. Ahora, creemos y sí sabemos que la voluntad de Dios no solamente se limita, esto es lo que el hombre cree, que la voluntad de Dios se limita solamente a su creación, a la creación primera de cielos, tierra y de hombres y de animales. Pero aquí lo que Dios nos está mostrando es que la voluntad de Dios no solo se limita a la creación, sino también a la vida presente de los hombres en la tierra. O sea, la soberanía, la voluntad de Dios en nuestra vida, en cómo venimos a la tierra, donde nacimos, todo dependió de la voluntad de Dios. Pero ahora esta vida presente y las cosas que nos tengan que pasar también dependen de una voluntad escondida de parte de Dios, que es a donde tenemos que aceptar la voluntad de Dios, aunque sea contraria a nuestra propia voluntad. Y si hacemos una pregunta, ¿qué es la voluntad? ¿Qué es la voluntad? ¿Verdad? Y nos damos cuenta que la voluntad, aunque Dios le puso al hombre una voluntad, es el querer,
el desear, cómo hacer que sean las cosas que queremos hacer. Todos queremos que se hagan las cosas conforme a nuestra voluntad, no de los demás, sino a la propia. Esta es una de las cosas que la voluntad desea, querer hacer que todas las cosas sean como las queremos hacer, hechas como cada uno quiere que sean. Y es bien difícil aceptar la voluntad de otra persona, sobre todo para tu vida. Para cuando tú quieres hacer algo, tú le dices a la gente, esa es mi voluntad y esto es lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Entonces es querer que las cosas sean como queremos que sean. Y la voluntad, deseo de hacer, querer de Dios es para nuestro bien. O sea, si la voluntad de Dios para nosotros debe de ser siempre para nuestro bien, el querer, la voluntad de Dios es para nosotros, para bien, no para mal. Dice en Filipenses 2:12, por tanto, amados, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad de parte de Dios. El querer como el hacer es parte de la voluntad del hombre, pero dice que el Señor lo pone por su buena voluntad. Él nos permite que ahora hagamos el querer como el hacer conforme a la voluntad de Dios. Entonces la voluntad y deseo, querer hacer de Dios es para nuestro bien siempre, no para nuestro mal, aunque nosotros de momento no lo podamos aceptar creyendo que es para mal en vez de para bien, como lo es la voluntad, el deseo, querer de un padre al hijo. ¿Qué padre va a querer que su hijo le vaya mal o querer el mal para su hijo? Todo lo que queremos es el bien, ¿no? Así Dios, pero Él tiene una voluntad permisiva y una voluntad escondida. Mire, siempre es así. Esto hay que meditarlo porque siempre es así. Tenemos que partir de que las cosas son creadas. Todo lo que existe aquí aún en la tierra es creado. Siempre es así. Todo lo que es creado depende de la voluntad de quien lo hizo, de quien lo crió. Pues sí. ¿De qué depende? Depende su diseño, su propósito, el fin, el uso, el provecho, el tiempo, etc. Cualquier persona aquí en la tierra, bueno, aún el hombre, cuando hace algún proyecto, quiere hacer algo, lo va a hacer bajo su voluntad, pero tiene con ellos un propósito de hacer algo. No va a hacer algo y saber qué me sale. No, haces una mesa porque vas a usar la mesa con un propósito, con un diseño, para usarla, con un uso y con un provecho. Y posiblemente el tiempo, en algunas cosas también ahora las están haciendo, ¿verdad? Para que duren menos tiempo. Pero bueno, siempre depende de quién hace las cosas, no de las cosas en sí. Esto es ni modo que no lo entendamos. Este principio es así. Aún con los hombres, todo lo que hacemos o crean o inventan los hombres son por la voluntad del hombre, no de la creación, o sea, no de lo que crean. No creo que una mesa le diga, ¿por qué me pusiste una pata? ¿Por qué no me pusiste 5? Pues Dios tiene su voluntad revelada para los hombres. Dios tiene una voluntad revelada para tanto. Aquí empezamos por un punto de la creación, pero aparte Dios tiene una voluntad revelada para los hombres en el aspecto moral, conducta, acciones, tanto para Él como para con el hombre. Nos hace ver cuál es la voluntad de Él a través de los 10 mandamientos, cómo nos comportamos primero con Él, sin hacer imágenes y todos los mandamientos, y luego cuál es nuestra conducta, lo que tenemos que hacer. Esa es la voluntad de Dios para con los demás, para nuestra vida presente. Y aunque los hombres tengamos una voluntad personal, porque Dios así lo hizo,
tenemos que comprender y entender. Y aquí es donde viene, ¿verdad?, el pleito, que nuestra voluntad no puede prevalecer, no puede superar, no puede resistir, puede resistir, pero finalmente la voluntad de Dios va a prevalecer sobre la voluntad. O sea, la voluntad de Dios va a prevalecer sobre la voluntad de los hombres. No puede el hombre prevalecer su voluntad, su deseo, su capricho sobre la voluntad de Dios. Dice en Primera de Juan 2, y esto es lo que nos cuesta trabajo, aceptar la voluntad de Dios en las cosas que nos pasan, problemas, como lo que estamos ahorita pasando. ¿Usted cree que es fácil aceptar la voluntad de Dios en estos tiempos de crisis, de enfermedad? No, pero tenemos que aceptar que si esa es la voluntad de Dios, por algo la hizo y es mejor que la nuestra. No améis al mundo ni las cosas que son del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, su voluntad, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí está hablando ya de una voluntad moral, soberana, de los mandamientos de Dios. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios va también a responder. Pues por eso el Señor decía, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces vemos que aquí la voluntad, el deseo, el querer del hombre, ¿por qué nos dice el Señor que no? Cada quien tiene su propia voluntad y quiere que las cosas sean así. La voluntad, el deseo, el querer del hombre, sabemos que la palabra nos dice que está pervertida. Y de eso ni siquiera, aún aunque la palabra no nos lo dijera, podemos ver cuáles son los deseos carnales, materialistas, egoístas. Está pervertida, caída, bajo la voluntad del pecado y del diablo. El hombre vive, no es libre en su voluntad, está bajo una voluntad de Satanás y del pecado. Y es lo que tiene que liberar el Señor, la voluntad del hombre, para que podamos hacer la voluntad de Dios. Mientras el hombre vive bajo la voluntad de Satanás y del pecado, no es libre para hacer la voluntad de Dios. Eso ustedes ya lo saben y lo han leído. No tomo ya esos versículos. Dice que finalmente será la voluntad de Dios la que reine. Aunque de momento parezca, ya se acabó, que ya la voluntad del hombre o de Satanás por el pecado, la muerte y todo, parece que se ha superado a la voluntad de Dios, pero no es cierto. Lo que pasa es que al final siempre la voluntad de Dios es la que va a reinar, la que se va a cumplir en la tierra y en el reino de los cielos. Miren lo que dice el Señor. Acuérdense en la oración, cuando les dijo los apóstoles, enséñanos a orar. ¿Y cuál fue la oración que el Señor nos dio? Dice Mateo, dice que no se haga mi voluntad, sino la voluntad tuya. Dice en el Mateo 6:10, ¿dónde estoy? Aquí. Jesús, y la oración le dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y lo dice, hágase tu voluntad. Dice como nos enseña a orar, que esto es lo que nadie quiere. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, ¿creen que en el reino de los cielos habrá otra voluntad fuera de la de Dios? No. Aunque aquí en la tierra cada quien quiere hacer su voluntad, pero allá en el cielo no hay más voluntad que la que Dios revelara. Aquí parece que la voluntad de Dios está desechada, ¿verdad? Está echada a un lado. Nadie tiene en cuenta que la voluntad de Dios es la que Él quiere que hagamos, sino cada hombre ha hecho su propia voluntad.
En Lucas 22, 42, cuando el Señor Jesucristo estaba ya para ir a la cruz en su oración, ¿qué dice? 22, dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Pero en la parte que dice el Señor, que el Señor oraba y decía, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía perfectamente, sabía cuál era la voluntad del Padre, para lo que él había venido a la tierra, que era la cruz. Y él lo sabía. Por eso él sabía cuál era la voluntad y por eso dijo, no se haga mi voluntad, porque ahí la voluntad podía haber sido no ir a la cruz. Pero dijo, no se haga mi voluntad, sino la voluntad tuya a la cruz. Finalmente siempre tiene que ser la voluntad de Dios la que prevalezca sobre la voluntad del hombre. Aunque no lo reconozcan, al final lo van a reconocer. Voy a ir terminando. La voluntad de Dios se hace tanto en el cielo como en la tierra. El Salmo 103, los mismos ángeles en el cielo, ellos tienen que hacer la voluntad de Dios, no va a ser la propia. Dice, bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Está refiriéndose a los ángeles. Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Los mismos ángeles están creados para hacer la voluntad de Dios. Ellos no van a hacer su propia voluntad, están para hacer la voluntad de Dios. Si esto en cualquier reino, en cualquier lugar, los hombres están puestos en la tierra también bajo un gobierno, una autoridad, y no es para que ellos hagan lo que quieran, sino bajo la autoridad o el gobierno al que pertenece. No podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Esto, el mundo sí va, pero ahora nosotros ya como hijos de Dios nos cuesta trabajo. ¿Quién no va a querer, verdad? Yo no quisiera que pasara algo más con Carmela. No quisiera que el Señor se la llevara. Pero si el Señor se la lleva, es su voluntad. Y yo tengo que aceptar esa voluntad. Me duele, pero tengo que aceptar que si esa es la voluntad de Dios de llevarse a Carmela o a algún otro hermano, lo tenemos que aceptar. No podemos ir en contra de la voluntad de Dios, porque nos afecta y finalmente la voluntad de Dios va a permanecer, no la nuestra. Pero si Él quiere regresárnosla, la va a regresar. Si es la voluntad de Dios que ella vuelva aquí a la casa, a la iglesia, con los hermanos, va a ser su voluntad de Dios, no la nuestra. Y decir, no podemos ir en contra de la voluntad de Dios y decir que vamos a cambiar, que le ganó nuestra voluntad a la voluntad de Dios. No es posible que la voluntad del hombre llegue a dominar, llegue a ganarle a la voluntad de Dios. Es imposible, ¿verdad? No podría hacer eso jamás. Por eso hay que someternos a la voluntad de Dios. Nos cuesta trabajo. ¿Se acuerdan del rey Nabucodonosor, verdad? Todo lo que le pasó a él. Y como siendo rey no había un reino, no había otro reino mayor que Babilonia y su poder de este hombre. Y ya nosotros sabemos qué fue lo que le pasó a él. Siendo rey, siendo todo, él no pudo evitar la voluntad de Dios contra de él. Cuando le dio la orden, dice, todo esto vino al rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad?
Y aún estaba hablando la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¿Quién se lo quitó? Ningún otro hombre, Dios, dice. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 años pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio, o sea, tiene la soberanía, la voluntad en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y que le diga: ¿qué haces? Qué terrible, ¿verdad? Qué tremendo. Como este rey, dígame, ¿quién podía hacer algo contra este rey? Quitarle y luego hacerlo güey, ¿verdad? Como lo hizo, animal, que por sí ya era, pero lo hizo más todavía. Entonces aquí estamos viendo cómo desde el principio Dios, ¿quién puede cambiar la voluntad de Dios? ¿Quién? Ya Dios había determinado eso. Entonces sí se dan cuenta, hermanos, que la voluntad de Dios no solamente fue para crear los cielos, la tierra y todo, sino el destino de cada uno de nosotros está y depende de la voluntad de Dios. No, aunque no esté revelada completamente, pero Él la tiene en sus manos. Entonces voy a terminar. Dios dice que desde el principio ha preparado el darnos, hacer las cosas que tenemos, que poseemos. Mire, esto es importante. Dios nos revela en su palabra que desde el principio Dios ha preparado el darnos, el hacer las cosas, el lugar que vivimos, que nacemos, que tenemos, que poseemos, nuestro destino, conforme a su plan, a la buena voluntad que tiene para nosotros, lo que tenemos que pasar, experimentar en nuestras vidas presentes. Eso también está en el libro de Dios. Todo el plan que Dios tiene para nosotros, nuestro destino, está bajo su voluntad. O sea, todo lo que Él nos lo da por su buena voluntad. Esa es la voluntad de Dios, que tengamos todo lo que tenemos, también lo que poseemos. Es por la voluntad que Dios tiene. Y el que nosotros también a veces decimos: es que yo lo quise y yo lo deseé. Sí, porque Dios puso en ti el querer como el hacer para darte lo que tú tienes. Pero cuando no es la voluntad de Dios, no lo puede dar, no lo va a dar. Él hace todo conforme a su voluntad en cada hombre, nación, pueblo. Él hace que se cumpla su voluntad escondida, aunque nosotros no la sepamos y creamos que somos nosotros. Sí somos nosotros. Es nuestro propio ser, alma, cuerpo y espíritu quien está deseando y pidiendo eso, pero porque Dios puso ya el querer como el poder para que la voluntad de Dios ya soberana se cumpla en nosotros, si se entiende. Aunque nosotros no lo sepamos y creamos que somos nosotros, sí, somos nosotros los que pedimos y los que queremos. Pero cuando es conforme a la voluntad de Dios soberana, Él nos lo da. Y si no es así, nunca nos lo va a dar. Lo que escogemos, queremos según nuestra voluntad. Pero es por la voluntad de Dios que Él preparó para cada uno de antemano. Primera de Juan 5. Primero Romanos. Fíjese qué importante nuestra oración. ¿Cuál es nuestra oración? Dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad,
pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, claro, como conviene en lo espiritual. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu para que se cumpla, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, conforme, o sea, el mismo Espíritu está clamando, está orando, está hablando para que lo que el Padre quiere darnos sea a través el mismo Espíritu, intercede por nosotros para que se hagan las cosas, dice, conforme a la voluntad de Dios y a favor de los santos, siempre de la bendición como un padre con un hijo. Ahí, y en Primera de Juan 5:1 también dice así. Bueno, 5:1 no, pero ahorita lo vemos. Primera de Juan 5, en relación a nuestra oración, precisamente dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, aquí vuelve a poner la voluntad de Dios, Él nos oye. Y sabemos que si Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces siempre el Espíritu Santo va a orar conforme a la voluntad de Dios para que podamos recibir lo que Dios nos quiere dar, no lo que nosotros queramos en relación a la carne. Entonces, y miren qué otro versículo tan hermoso tenemos aquí. Ya voy a acabar. ¿Todavía está? Sí, todavía. Efesios 1:5, versículos que hemos leído continuamente. Efesios 1:5, mire qué dice. Bueno, desde el 1:3, como ya sabemos, dice: bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Y luego dice: por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, no de la voluntad del hombre, según el puro afecto, deseo, no había otro motivo, había motivo más que el deseo, el afecto de Dios para hacernos sus hijos, desde antes de la creación, el afecto de su voluntad. Es la voluntad de Dios que nos creó, no porque hayamos hecho algo, dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí viene, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, y luego dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El misterio, el hombre lo que menos conoce y no sabes cuál es la voluntad de Dios, el misterio de su voluntad. Fíjese qué importante, ¿verdad? El misterio de su voluntad. Y hoy tenemos que aceptar que esa voluntad de Dios para nosotros, ¿verdad?, es la que nos está en un momento dado dirigiendo, guiando, aún en las cosas como lo que está ahorita pasando. Nada pasa si no es por la voluntad de Dios. Si Dios ha permitido todas estas cosas, nos duele mucho. Pero no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Y luego el versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, fíjense, del que hace todas las cosas. ¿Cuáles cosas? No solo los terrenales, los cielos, según el designio de su voluntad. Según el designio de su voluntad. O sea, que cuando aprendemos a que la voluntad de Dios es la que también determinó nuestra vida, nuestro paso en esta tierra, el tiempo y todo lo que somos, ¿verdad? Entonces, esta es la voluntad de Dios,
que Él preparó, dice, para cada uno. No sé si se entienda, ¿verdad? Pero tenemos que aceptarla, hermanos, en las pruebas, en las luchas, en las enfermedades, sabiendo que también la voluntad de Dios será allá en el cielo, que estemos con el Señor, donde ya no va a haber hambre, dolor, tristeza, donde vamos a recrearnos en la vida eterna sin nada de la tierra. Entonces, por último, debemos de creer y aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, en los hechos, en las cosas, en lo que nos está pasando, hermanos, en las pruebas que estamos pasando. Y pues, pero no quiere decir que no oremos, tenemos que seguir orando mucho, orar por los hermanos que están enfermos, orar si Dios quiere regresarnos a Carmela con nosotros, que sí, es su voluntad. Y pues sabemos que está mejor allá, pero queremos que ella esté aquí con nosotros, queremos que todavía esté y que mejor nos vayamos todos juntos en el rapto. Y si no, pues ya esperar ese tiempo. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Espero que puedan escuchar este mensaje y asimilarlo y darle gracias a Dios por todo.